Y un fuerte aplauso para Bárbara, Paloma y Delia. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Buenas a todos, mi nombre es Alex Barredo y un truco mágico que he descubierto para desconectar de la tecnología es tener una enfermedad mental muy fuerte que te haga odiar tocar los ordenadores directamente. Bastante efectivo, porque puedes pasar de estar como 12 horas al día pegado a la pantalla a que te repugne tocar un ordenador. Ya digo, la madre naturaleza en este sentido es muy sabia. Pero bueno, ahora en serio. Cuando he querido desconectar voluntariamente he encontrado dos factores clave. Uno, aprovechar situaciones externas y el segundo, crear barreras artificiales. En el primer caso, por ejemplo, aproveché una mudanza para dejar el ordenador en el que echaba las noches con los videojuegos, así que si no tenía sitio donde jugarlos, pues no podía perder el tiempo en hacerlo. Y también sirve, dentro de este primer ejemplo, pues tener 3 bebés en casa gritando, cagándose, pero bueno, es un método más caro. En mi caso, una vez más, necesité una mujer para que los engendrara y no es un truco universal, ¿vale? Pero bueno, el segundo sí es quizás un poco más revolucionario, que es utilicé mi propio neocórtex, que es una cosa que viene instalado de fábrica en la mayoría de los humanos. Una vez que descubrí que podía utilizarlo, intelectualicé mis motivaciones y fui a intentar eliminar el origen de las motivaciones más perniciosas, ¿vale? Porque claro, cuando descubres que no eres una ameba obligada a responder a estímulos externos diseñados para incrementar la exposición a contenido publicitario, pues dices, oye, a lo mejor puedo desinstalar estas aplicaciones menos útiles y, por ejemplo, tampoco utilizar o conectarse a Internet en general en la misma habitación en la que dormía. Hola, soy David Justo, periodista de la cadena SER, y hace ya varios meses decidí borrarme las redes sociales de mi teléfono móvil, y todo ello fue a raíz de un vídeo que precisamente vi en redes sociales en el que se preguntaban qué es lo último que recordábamos de los 15 últimos minutos que habíamos consumido en redes sociales, como pueden ser Instagram, TikTok o cualquiera que tuviéramos que deslizar para arriba que nos obligan a consumir de forma impulsiva. Bueno, pues a raíz de borrar las aplicaciones del teléfono móvil, comencé a notar ciertos cambios en mi comportamiento. Sí que es verdad que no me costaba mucho, porque tampoco es que utilizara mucho el teléfono móvil, entre 3 horas y 4, pero al cabo del tiempo empecé a tener algunos comportamientos un poco extraños, como por ejemplo empezar a descargarme videojuegos que tal vez no me llenaban, porque tampoco era de jugar muchos videojuegos en teléfono móvil. Pero como necesitaba saciar esa falta de redes sociales pues con otras tareas. Pero bueno, lo cierto es que al paso del tiempo sí que empecé a quitarme esa dependencia de tener otras aplicaciones y sí que empecé a tener una relación más sana con el teléfono móvil. Es decir, conseguí que el algoritmo no me controlase, sino que fuera yo quien le controlara a él. Y empecé pues a ver vídeos directamente yo en YouTube, que era una cosa que había perdido un poco de vista por culpa de las redes sociales. Empecé a investigar un poco más y la verdad es que ahora tengo una relación mucho más sana con las redes sociales, porque ahora, a pesar de que trabajo con ellas en el trabajo, lo cierto es que fuera de ellas no consumo prácticamente nada. A quien acabáis de escuchar es Alex Barredo, no sé si lo conocéis, pero es el autor de la newsletter y del podcast sobre tecnología Mixio. Y si lo conocéis, habréis comprendido y entendido por qué hace más de un año que no lo escuchamos o que no lo recibimos en nuestra bandeja de entrada. También hemos escuchado a David Justo, periodista de la SER, que tras ese experimento que hizo de 100 días sigue sin tener aplicaciones de las redes sociales en su teléfono móvil. Son dos ejemplos, dos testimonios que hemos buscado para mostrar que se puede
y se debe vivir al margen de la tecnología. Pero esta afirmación que acabo de hacer quizás tiene demasiadas aristas, demasiadas perspectivas, y es por ello que hemos traído este debate aquí. Hemos trasladado el control macro al auditorio principal de la Universidad Carlos III de Madrid, donde estos días se celebra el TechFest, el festival de referencia sobre tecnología, donde pasan más de 1.800 personas. Y es un episodio muy especial, con público. Muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí, también las que estáis siguiéndonos en streaming. Y hoy hacemos este episodio en directo para reflexionar sobre si somos o no capaces de desconectar de la tecnología. Soy Bárbara Villuendas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro control macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Pues para reflexionar sobre ello, a quien hemos invitado y quien se han trasladado hasta aquí, hasta este escenario, Paloma Muñoz Baena, ¿qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Explícanos cómo se pasa eso de ingeniería de minas a soluciones de datos. Bueno, no ha sido un camino fácil. Es verdad que teniendo el foro que tenemos hoy voy a aprovechar que bueno, los caminos no son fáciles, pero sí que tengo que decir que donde uno quiere estar, yo creo que pues, tener ese foco ayuda, ¿no? Y el aprender y la tecnología, valga aquí el tema de hoy, pues nos ayuda a que lleguemos igual a trabajar en inteligencia artificial, como puede ser mi caso hoy en día. Eres experta en innovación, en transformación digital, divulgas a través de tu proyecto personal Agoratech, has pasado por diversas empresas como L'Oréal y ahora trabajas como ingeniera de soluciones de datos, aunque de formación eres ingeniera de minas, en INECO, que es la empresa de ingeniería y de consultoría del Ministerio de Transporte. A tu lado presentamos a Delia Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Periodista, escritora especializada en la relación entre tecnología y sociedad. Eres una de las voces de referencia sobre Internet en España. Has trabajado en múltiples medios, ahora escribes para El País, en algunos de los pioneros digitales. Y escribiste en 2013 Memecracia, en el que reflexionabas y anticipabas un poco todo el impacto que ha tenido la viralidad en los últimos años. Yo te reconozco que este libro lo he leído ahora, preparando este episodio, y me daba la sensación que esos ejemplos que explicabas eran como de otra vida. Me parecía que habían pasado muchísimos años. No sé, comentándolo con una compañera, ella me decía como que al revés, que le parecía como que no hubiera pasado tanto tiempo. No sé si tienes previsto reescribirlo con actualización de casos o continuar con una reflexión similar a la de Memecracia. Pues yo lo he vuelto a leer también después de más de 10 años y efectivamente algunos de los ejemplos parecen de otra vida y de otro mundo y muy ingenuos, pero la teoría sigue sirviendo. Es decir, yo lo que me planteaba entonces, en 2013, era, sí, nosotros somos animales sociales y la comunicación es lo que nos hace como especie ser como somos. Si cambiamos esa forma de comunicarnos y distribuir la información por la viralidad, que la viralidad no sucedía antes, sí sucedía antes sin Internet, pero de una manera muchísimo más controlada, ostras, aquí va a cambiar todo, ¿no? Y efectivamente en estos años ha cambiado todo. Y han cambiado muchísimas más cosas que yo ni podía haber imaginado. O sea, ha ocurrido muchísimo en este último tiempo. Hemos escuchado a Alex y a David con sus testimonios. Estamos en un evento tecnológico, en un podcast sobre tecnología que impulsa una tecnológica como 480. No sé si me estoy metiendo en un berenjenal, atrevido, provocador, no lo sé, pero os lanzo la pregunta a vosotras. ¿Podemos vivir al margen de la tecnología? A ver, se puede vivir, pero estás saliéndote de la sociedad, ¿no? Y de hecho, incluso así habría que ver si realmente estás viviendo fuera de la tecnología, ¿no? Tú puedes ser taxista y decir yo no quiero saber nada de esto y la vida te va a atropellar, ¿no? O sea, llega Uber, la gente se lo instala y de repente tu sector queda totalmente irrumpido, ¿no? O puedes ser una persona mayor que dice yo ya
no quiero aprender nada más, no puedo más, no tengo capacidades, y tu banco te va a obligar a aprender a utilizar un cajero automático porque si no, no puedes sacar tu dinero, ¿no? O sea, siempre te van a obligar. De las 10 empresas más capitalizadas en bolsa, 7 son tecnológicas y luego hay otra que Tesla, que también la podríamos meter, ¿no? Entonces no puedes estar al margen del mundo. O sea, sí puedes estar, de hecho, hace unos años yo viví en Estados Unidos y visité una comunidad AMIS, una comunidad AMIS, ¿no? Harrison Ford, único testigo, ¿no? O sea, ellos viven realmente y de forma deliberada al margen de la tecnología. Y yo no paraba, estuve un fin de semana con ellos y yo no paraba de hacerles preguntas, ¿no? De, a ver, si no podéis tener electricidad, entonces, ¿por qué sí que tenéis una pequeña luz al lado de la cama? Y me decían ellos, bueno, pues porque somos gente muy mayor y si no tenemos que ir al baño por la noche y no encendemos la luz, pues nos caemos por las escaleras y es peor. Entonces el Consejo ha decidido que esta es una excepción y sí podemos tenerlo, ¿no? Entonces ellos habían llegado a la conclusión de que les gustaba muchísimo su modo de vida tradicional y de que la única forma de protegerlo era renunciar a cosas que les hacían la vida más fácil, ¿no? Porque esta es la trampa de la tecnología. Cuando tú estás renunciando a un avance tecnológico, estás complicándote la vida, ¿no? Entonces, ellos preferían esa fricción. Nos gustan mucho los caballos y usarlos, pero entonces nos vamos a prohibir a nosotros mismos todo medio de transporte que sea más veloz que un caballo. No vamos a tener coches, no vamos a tener, no los vamos a usar para poder proteger nuestros caballos. Entonces, ¿qué es? Es muy incómodo y es, bueno, pues ir en contra de la evolución y del progreso y del mundo. Entonces es realmente complicado, ¿no? ¿Qué pasa? Que precisamente por ese sistema y porque todo ese sistema está montado alrededor del uso de la tecnología y también del abuso y del mal uso que hacemos, bueno, pues también tenemos que ser capaces de poner unos límites, pero no es... Muchas veces lo enfocamos como una decisión individual cuando es una decisión social, es una cuestión social, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Porque ha tocado muchos temas. Sí, estaba ahí haciendo un poco de recap de los puntos que estaba hablando, ¿no? Y yo cuando estábamos hablando de esta temática hoy, lo primero que me vino a la mente fue, ¿podemos vivir al margen de la tecnología? ¿Podemos vivir al margen de tener la capacidad crítica? Porque entendemos tecnología hoy en día como algo digital, ¿no? Yo creo que todos pensamos tecnología, transformación digital, innovación, tecnología, pero yo creo que obviamente no podemos vivir al margen de la tecnología y me lo llevo un poquito, muchos años atrás, porque es verdad que siempre hemos tenido esa capacidad de crítica, esa curiosidad, ¿no? Y hay un libro de Asimov que a día de hoy pues, es que parece súper actual, pero que se llama Momentos estelares de la historia, ¿no? De la ciencia. Y Arquímedes es uno de los ejemplos que pone con Copérnico o con Newton o con Galileo. Y Arquímedes era su capacidad de decir, ¿cómo calculo la corona del rey si esto es oro? ¿Y cómo lo hago? Y yo creo que ahí ya empezaba, ¿no? Esa capacidad, esa curiosidad que tienen los humanos que tenemos nosotros. Y a día de hoy vivir al margen de la tecnología es igual quitarnos esa curiosidad o esa inquietud, ¿no? Pero es verdad que depende mucho de nosotros y ahí me lo llevo un poco eso, al punto de decir, oye, el equilibrio de... pues voy a parar aquí, ¿no? El eterno scroll, ¿no? Pues el saber parar, ¿no? Y unas cosas de las que siempre digo es leer libros. Yo en las charlas que doy siempre digo, hay que leer libros y pongo ejemplos de libros con la portada del libro en físico, porque es verdad que la pantalla ya nos lleva a que no tengamos capacidad de concentración, ya nos vamos de una pantalla a otra, todo está estudiado. Pero un libro, y es verdad que es difícil, ¿eh? Porque a mí la primera, leo... Y es verdad que digo, uy, ¿y esto quién lo decía? ¿Y por qué lo decía? Y quiero saber a nivel histórico cuál es el contexto. Y ya te vas al móvil, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y el saber parar, pero no por eso desconectarnos, porque es que si no nos quedamos atrás. No, y lo hemos explicado en este podcast, si no lo conocéis, yo os animo a que escuchéis otros episodios. Con Juan Luis Arzuaga, por ejemplo, el divulgador más importante de España, nos decía, es que la evolución humana no se explica sin la tecnología. Las primeras evidencias tecnológicas son de la prehistoria y gracias a esas tecnologías hemos ido evolucionando como especie y somos lo que somos hoy en día. Hemos ido apuntando algunas cosas que me gustaría poner sobre la mesa, por ejemplo, escuchando a Alex, ¿no? Esas 12 horas que decía él que se pasaba delante de la pantalla de media
hay estudios que dicen que estamos entre unas 6 horas 40 minutos en Internet al día, unas 3 horas y media en el móvil y cada vez tenemos más aplicaciones descargadas en nuestros teléfonos móviles. Es un símbolo, un signo del protagonismo que tiene la tecnología en nuestras vidas, pero yo os preguntaría, ¿por qué estamos cediendo tanto espacio de nuestro tiempo a ciertas tecnologías? Es verdad que no entra todo, porque estamos hablando de la tecnología en general, pero en ciertas tecnologías estamos cediendo mucho de nuestro tiempo. ¿Por qué creéis que lo estamos haciendo? Bueno, a ver, aquí es que es un abanico bastante amplio, ¿no? Ceder tiempo a la tecnología, ¿qué es? Ceder tiempo a la aplicación, porque depende para qué lo use. Yo necesito a día de hoy el ordenador. Si estamos trabajando con inteligencia artificial, en mi caso, yo necesito trabajar con datos, necesito trabajar con bases de datos y trabajar el dato es limpiarlo, analizarlo. Quien se dedica al gobierno del dato va a necesitar poner etiqueta al dato. Entonces vamos a necesitar mucho tiempo. También pues está saliendo nuevas, pues el dato sintético, que también mucho lo nombro, ¿no? Porque a día de hoy es muy importante para lo que es Machine Learning, para el tema de turismo. Necesito trabajar delante de la pantalla del ordenador o incluso del móvil si quiero programarlo. Entonces, aquí yo haría la pregunta o lanzo la pregunta de, bueno, cediendo tiempo en qué y por qué, ¿no? En aplicaciones, pues lo que decía ella, ¿no? Si necesito sacar dinero del banco, hacer un Bizum, obviamente no lo puedo hacer manualmente dando dinero, necesitaré la aplicación. Entonces, ahí tendríamos que hacer esa reflexión. Es que yo creo que todo es reflexionar, ¿no? Y ponerlo en una balanza y ver qué necesito y qué no, y dónde paro. Entonces, ahí igual, pues... Ya. A ver, es que se han digitalizado los trabajos, ¿no? Nuestros trabajos y los de todos los demás, con lo cual nos han digitalizado a la fuerza, y también se han digitalizado las relaciones. Entonces tú dices, ostras, macho, el móvil, ¿no? Te levantas por la mañana, miras WhatsApp y ahí tienes toda tu red social, tu familia, tus conocidos, tus amigos, todos contándote cosas. O sea, toda esa vida offline de tus relaciones, toda tu vida emocional se ha metido también en el teléfono, donde además compite con todo ese mundo del trabajo, con tu ocio, con absolutamente todo, ¿no? Entonces, claro, la forma de simplificar lo que hemos tenido ha sido decir, no, es que el móvil, ya, pero es que, a ver, ¿qué estás haciendo en el móvil? Porque en el móvil se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de tecnología, muchos inmediatamente estamos pensando en el móvil, ¿no? Cuando lo lógico es lo que decía Arzuaga, de oye, perdona, un tenedor, una rueda, o sea, cualquier elemento... Las primeras piedras que eran cuchillos, ¿no? Que las transformaban en cuchillos. Claro, una piedra con un agujero en medio es una tecnología, ¿no? Entonces, claro, hemos decidido utilizar el móvil como metáfora de absolutamente todo, y hay que empezar a separar un poco las cosas, ¿no? De qué hablamos cuando estamos hablando de usar el móvil o de usar demasiado el móvil o de usar demasiado la tecnología. Centrándonos en esto último que estás diciendo, en diferenciarlo, ¿no? Pero sí que el móvil se ha convertido como en una extremidad más nuestra, lo llevamos en el bolsillo y le dedicamos muchísimo tiempo. Ayer en este mismo escenario, Marta Beltrán nos explicaba que se habían detectado hasta 30 patrones adictivos que especificaban por qué estamos en mucho tiempo dedicando parte de nuestro tiempo a los teléfonos móviles o a ciertas aplicaciones de nuestros teléfonos móviles. ¿Cómo veis que está impactando todos estos sesgos cognitivos que podemos tener, como el miedo a perdernos algo, el FOMO, el famoso FOMO, o incluso ahora el quedarte obsoleto, ¿no? Con la explosión de inteligencia artificial, que es otro? Cómo todos estos sesgos cognitivos que tenemos psicológicamente nos afectan en la manera en que interactuamos con la tecnología. Pues ahora que decías lo de patrones psicológicos, la parte buena de que tengamos tecnología y que nos puedan hacer un traqueo, un seguimiento, es que en psicología, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, que podían detectar quién, o sea, por la medición de la vista en una pantalla, quién era el que tenía más capacidad de atención o el que se dispersaba. Igual en esa parte pues sacabas patrones un poco más, digamos, enfocados a salud, y por eso digamos que esa es la parte positiva, ¿no? Pero luego es verdad que bueno, el sacar, como tú decías, patrones, ¿no? De que tenemos ese agobio o esa sensación de es que me estoy perdiendo algo, es que no estoy ahí en la novedad, ¿no? O en la noticia. Y de hecho venía de Tailandia en enero y me llamó muchísimo la atención
porque justo viajaba más gente joven, supongo que por el perfil de, pues que salíamos aquí de Semana Santa en Europa, hasta ahora íbamos trabajando y allí había mucha gente joven que igual estudiantes, pues era cuando igual acabábamos exámenes. Entonces veía que estaban pegados al teléfono y constantemente haciendo no sé, un vídeo o una foto, y sobre todo nosotras, bueno, pues a los novios, en plan, esta pose y la otra, me hizo gracia, ¿no? Pero el trasfondo de eso es que sí que vivimos muy pegados a ese teléfono, ¿no? Y esa agonía. Y yo creo que también tenemos que hacer ese ejercicio de poner en valor que podemos desconectar, y eso viene del instituto, se está perdiendo la filosofía en los institutos. Yo soy ingeniera de minas, pero quería estudiar filosofía. Bueno, ahí lo tengo, pero siempre llevo eso detrás, ¿no? Y siempre digo que necesitamos una parte de esa filosofía y esa ética, y también porque lo vamos a aplicar en inteligencia artificial. Igual me estoy yendo un poco por las ramas, porque es que esto es un abanico súper amplio, ¿no? Y es súper curioso, ¿no? Y el patrón de conducta de los humanos y de cómo nos dejamos llevar. Y la tecnología no es mala, lo que tenemos es que pararlo nosotros, ¿no? Y el cómo lo entendamos, y lo que decía antes, de tener un libro y el escuchar la radio o el viajar, irnos a un museo, que es verdad que tenemos pantalla en el museo, pero el pensar, el otro día estaba en el Museo del Traje y era, vale, pero aquí cambiaban de traje, ¿por qué? Porque claro, venía influencia de Londres, la revolución industrial, y aquí, pero ¿por qué tenían tanto vestido si se iban a montar encima de un caballo? Y era tener esa cosa de no leerlo y hacernos nosotros las preguntas, luego lo leeremos, pero el forzarnos a eso. Juan Luis Arzuaga, volviendo a esa charla, nos decía, es que el kit de la evolución es hacerse preguntas, sí, ¿no? Pues ahí un poco en la línea de lo que estás diciendo tú. Delia, podemos, esto que comentábamos, ¿no? Nos está pasando un poco esa ley de Amara, ¿no? Que dice que relativizamos o sobreestimamos mejor los efectos de la tecnología a corto plazo, y en cambio subestimamos todo lo que pasa a largo plazo. ¿Nos ha pasado eso con la tecnología? ¿Nos está pasando? ¿O hay signos de que estamos empezando a revertirlo? Yo creo que pensamos fatal sobre la tecnología, pensamos muy mal. A mí me explota la cabeza, por ejemplo, la mayor parte de las personas ahora mismo encuentran pareja a través de Internet, a través de las aplicaciones, etc. Y no le dedicamos un solo segundo a pensar cómo están hechos esos algoritmos. Es decir, el algoritmo que está decidiendo algo tan importante como quién va a ser tu futura pareja, con quién vas a hacer tu vida, a qué personas vas a tener acceso, qué tipo de gente vas a conocer, quiénes te van a ver, a quiénes vas a ver tú. No sabemos nada de cómo funcionan ni de cómo se hacen. O sea, sabemos cómo funciona la aplicación, pero no sabemos cuáles son sus normas internas, que son tremendas, ¿no? Hay una periodista que escribió un libro en francés, ella es francesa, Judith Portal, se llama El algoritmo del amor, en la que se preguntaba eso, decía, a ver, algo tan importante y tan relevante en mi vida, ¿por qué no sé nada sobre eso? ¿Por qué no tengo derecho a conocer ese algoritmo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que son increíblemente relevantes sobre las que no le dedicamos el más mínimo pensamiento, y luego a la vez tenemos otros chivos expiatorios, otras cuestiones relativas al uso de la tecnología a las que les damos muchísima importancia y que sirven como para barrer el resto, ¿no? Bueno, hay generaciones enteras totalmente obsesionadas con el uso que hacen de la tecnología los jóvenes y con que el niño prohibimos. Pero hay cuestiones que les afectan a ellos y cuestiones que nos afectan a todos, porque esto ha sido un cambio social, ha cambiado toda la sociedad. O sea, por primera vez hemos cogido a todos los seres humanos, bueno, a casi todos, y los hemos conectado, y los hemos puesto a intercambiar información. Entonces han pasado cosas alucinantes y cosas increíbles, ¿no? La gente se ha reunido entre ellas y se ha puesto a hablar, y están pasando cosas que nunca habían pasado antes, ¿no? O sea, este efecto de la homofilia, que también que es la tendencia a juntarte con gente como tú, fuera de Internet y dentro de Internet, ¿no? Que es impresionante, y es lo que explica bueno, pues el poder de ciertos grupos, de bueno, pues tú igual en tu ciudad, en tu pueblo, hay muy poca gente aficionada a X, ¿no? Una rareza que tú tienes, pero te conectas a Internet y te encuentras con todos los aficionados a esa cosa rara como tú del mundo. Entonces ya de repente sois un montón y eso crece y se convierte en otra cosa y te salva la vida, ¿no? Y te saca de tu
de tus límites sociales de espacio y tiempo y generación, ¿no? Que hace unos años tú nacías en tu pueblo y ahí te quedabas, ¿no? O te mudabas o ese era tu entorno, ¿no? Entonces eso es maravilloso y es increíble. Y pensamos, en mi opinión, pensamos poquísimo en eso que es alucinante, ¿no? Un ejemplo muy concreto, bueno, con las vacunas del COVID. De repente un montón de mujeres se dieron cuenta de que la vacuna les había afectado al ciclo menstrual, ¿no? Y que había cosas raras. Bueno, pues se pusieron a contarlo todas todavía era Twitter, ¿no? Y hablar sobre eso y bueno, y se consiguió que bueno, se considerara un síntoma, que se investigara y que se hiciera ciencia sobre eso. Eso no hubiera ocurrido, de otra manera hubiera ocurrido después de muchos años si no hubiera existido ese Internet en el que tú te puedes comunicar con gente por un interés concreto en un momento dado y reunirte con otros como tú, ¿no? Y eso está cambiando muchísimas cosas. Entonces, para mí ese es el aspecto más infravalorado y uno de los que más nos gustan a todos de Internet, ¿no? Y una de las cosas que a mí por lo menos me hizo enamorarme de Internet y de las redes y por la que estoy aquí. Me hace gracia claro. Lo que has dicho del algoritmo y querer conocerlo, ¿no? Yo te recojo ahí el guante y una de las cosas que siempre digo y es que el 8º pecado capital nuestro va a ser enseñarle los otros 7 a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final, ahora mismo a día de hoy, para el que no lo sepa, son datos. Estamos programando ahora mismo y lo que estamos automatizando. Cuanto más volumen de datos tengo, más puedo trabajar en matemática y estadística. Ahora mismo en matemática y estadística, lo que tú decías del algoritmo. Queremos saber el algoritmo. Claro, mi pregunta es, cuando alguien dice quiero saber el algoritmo, ¿qué es lo que queréis saber realmente? ¿Queréis que os diga hemos programado de esta manera? ¿O queréis que realmente sea una traducción de el programa el algoritmo? Porque según Freud, es verdad que somos pues, refuerzo positivo, refuerzo negativo, y te lo traduzca a estoy reforzando una conducta positiva en el algoritmo, es decir, estoy diciendo si A, entonces pon B, y si entonces C. Es que, ojo, cuidado con lo que queramos saber. A mí me interesa saber, claro, a mí me interesa saber la ideología del algoritmo, porque no son neutros. Es decir, hace nada se filtraron papeles internos de TikTok sobre cómo funcionaba su algoritmo. Y bueno, decían claramente una cosa que todos sospechábamos y era que promovía las caras de personas guapas, ¿no? Es decir, si tú eres guapo, pues el algoritmo de TikTok te promociona más. Bueno, pues yo quiero saber si estoy utilizando una aplicación, ¿no? de citas. Quiero saber eso, quiero saber si me están discriminando, si no me están discriminando. Quiero decir, hay ideología detrás del algoritmo y reforzar las conductas. Por lo general, o sea, corrígeme, pero yo tengo la sensación de que los algoritmos lo que hacen es reforzar conductas humanas previas, ¿no? Entonces, desde luego, yo si veo gente guapa, pues me voy a detener a mirarlas, ¿no? Una milésima de segundo más. Pero bueno, tiene por qué ser eso así, ¿no? Pero ¿tú crees que no somos conscientes, por ejemplo, con una aplicación de citas, que no me están tocando el algoritmo para que igual vea guapo o vean ciertos perfiles que quieren promocionar porque son de pago? O yo creo que igual sí que llegamos a tener algo de conciencia cuando cojamos una aplicación, me da igual, que sea de, yo qué sé, viajes, que igual estén programadas para que igual, si tienen mejor conocimiento, porque tienen mejores datos y conocimiento del usuario, imagínate, me quiero ir pues a Vietnam. Pues igual yo no voy a ser consciente que están intentando que me vaya en vez de a Vietnam a Laos porque ya están viendo que igual les sale más barato a ellos y yo me voy a ir. Yo creo que igual nuestra capacidad ahí podemos verla. O sea, yo creo que, quiero decir, si le damos a aceptar a páginas y páginas de cosas que no tienen sentido, oye, dedica un par de párrafos a explicarme lo que estás haciendo, ¿no? Y a ser transparente. Entonces, como todo esto ha ocurrido tan rápido, ¿no? Y además a todo lo hemos llamado aplicaciones, ¿no? Ha habido un poco de efecto de vamos a aprovechar este momento de confusión, ¿no? Para que todo valga. Airbnb, una aplicación. Uber, una aplicación. Oye, no, perdona, no sois aplicaciones, lo que sois unos caballos de Troya que estáis intentando disrumpir las legislaciones nacionales y sectores enteros, pasándoos por el forro todo el trabajo previo que se ha hecho por regular todo este sector con la excusa de que sois una aplicación y ha colado. O
sea, durante años ha colado hasta que ha dejado de colar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que tenemos que tener ciertos derechos como consumidores, ¿no? Que luego decir, vale, sí, a mí me encanta TikTok, estoy aquí en el demonio, ¿no? O sea, este es el infierno, tomad todos mis datos, pero os los doy a gusto porque me encanta y porque estoy muy cansada al llegar a casa después de trabajar y me gusta mucho que me entretengan, ¿no? Entonces, pues te lo cedo, pero creo que sí que hace falta más transparencia en eso. Yo os quería introducir otro aspecto en este debate que estáis manteniendo sobre el uso de la tecnología, un uso más consciente, más responsable, ¿no? Que es lo que creo que Delia también está intentando reflejar. Hay un ejemplo que nos dice sobre el impacto que está teniendo, y es que la Universidad de Oxford decidió que la palabra del año era brain rot, que podría ser como podredumbre mental o putrefacción cerebral, según la traducción que queráis escoger, y es un ejemplo a lo mejor del momento en que estamos. ¿Deberíamos estar más alarmados? ¿Estamos intentando, o hay cada vez más gente que está intentando desconectar de algunas tecnologías? Vuelvo a decir que hemos englobado la tecnología en todo, pero claro, estamos hablando de ciertas tecnologías, de ciertas soluciones. No sé si creéis que hay esa necesidad cada vez más de gente que bueno, lo hemos visto al inicio, ¿no? de este episodio, que manifiesta directamente que sí ha necesitado desconectar. Sí, es verdad que a mí me recuerda un poco cuando empezó el tema, me lo llevó a la parte de energía, de sostenibilidad, ¿no? Y te hablaban de sostenibilidad y está muy bien, pero cuando luego preguntas realmente de dónde viene la huella de carbono, y me lo llevo ahora al tema minería, la gente no sabe decirte, porque nosotros extraemos minerales con maquinaria que utiliza combustible, porque la eficiencia del motor es más de un 90%. Entonces, la huella de carbono, ¿desde dónde vamos a empezar a contar? Entonces, en tecnología, el de vamos a desconectar. Bueno, pero ¿por qué hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Y es verdad que la gente, pues yo la primera, que digo, el móvil ahí, no, me voy a la playa y lo dejo y me olvido, pero luego pienso, digo, pero si es que soy yo misma la que me metió en este bucle y en esta dinámica. Si es que no me tengo que forzar, es que yo ya lo tendría que tener por defecto, ¿no? Y no tendríamos que volvernos locos en decir, no, que es que noto una nueva vida sin el teléfono, sin horas de... Me sorprende mucho porque pues nosotros mismos nos hemos metido en esa dinámica y nosotros mismos estamos como que nos estamos asustando, ¿no? Con estas palabras que tú decías que eran tendencia. Entonces, bueno, es curioso cómo la mente humana, ¿no? Nos enganchamos, nos desenganchamos. ¿Tú cómo lo ves, Delia? Pues yo creo que está esa parte, ¿no? Esta pelea íntima con la productividad y con el hacer las cosas y con el jolín que estoy haciendo, ¿no? O sea, eso sin ninguna duda está ahí. Creo que también hay una parte muy física, ¿no? de estamos todo el día sentados, bueno, los que tenemos trabajos en los que tenemos que estar sentados, ¿no? Estamos un montón de horas y luego el ocio también es digital, ¿no? Entonces es que necesitamos, hay como una pulsión por las experiencias analógicas, vamos, que es que luego salimos disparados a donde sea, ¿no? Y estamos locos pues han vuelto los eventos, ¿no? O sea, el ocio analógico está volviendo, ¿no? Y los soportes analógicos, o sea, hay una tendencia ahí, pero yo creo que es pura necesidad física de tener una experiencia más rica, ¿no? Porque es cierto que la experiencia digital empobrece, ¿no? Es lo que decía el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Que es menos rica esa experiencia digital, ¿no? Te empobrece un poquito la vida. Y, o sea, eso desde luego. Y yo creo que también está esa parte bueno, no es el mejor momento posible para la economía, eso afecta a los trabajos y eso afecta a los trabajadores, ¿no? Entonces estamos muy estresados, bueno, pues porque el sistema ahora mismo es así y eso se traslada en presión para que estés conectado más horas, presión para que respondas a un correo electrónico, para que te lleves el móvil del trabajo, no, es el mismo, ¿no? Puede ser el móvil de trabajo el mismo que el personal, ¿no? Como para mezclarlo todo, entonces
Nos sentimos muy culpables por toda esa parte que no sabemos gestionar bien y luego no tenemos en cuenta que, oye, bueno, hay una presión porque, oye, en tu trabajo te están presionando y porque el capitalismo tal y como es en día, o sea, si todos nos pusiéramos a hacer huelga tecnológica y huelga de móviles y a utilizarlo todo de una manera razonable, hundíamos la economía, ¿no? O sea, nos cargábamos a esas empresas, ¿no? tan capitalizadas en bolsa. Entonces, bueno, creo que tenemos que encontrar ese punto, ¿no? De, oye, vale, sí, aquí hay cosas que son mías y que yo puedo arreglar y puedo salir a dar más paseos y estar menos enganchado al ocio digital. Ostras, pero también puedo pelear por mis derechos, también puedo negarme a utilizar ¿no? el móvil fuera de las horas de trabajo y una serie de cuestiones que son bueno, pues estructurales y económicas y sociales y que no debemos echarnos solamente a nuestras espaldas. Yo os quería preguntar muy brevemente, ¿qué hacéis vosotras para desconectar, para tener un uso más responsable y consciente con la tecnología? Yo es que el equilibrio creo que lo tengo, pero si tengo que decir algo, a mí me encanta leer y una de las cosas es comprar libros en papel. Y ahí sí que noto que a veces por curiosidad quiero mirar el móvil y ahí sí que me tengo que obligar, que es como, no mira el móvil. Quítate, apunta con un bolígrafo en un papel las dudas que tengas por si se te olvidan. Y intento eso, sobre todo el libro y bueno, cuando se puede, pues pasear, irse a un museo, viajar. Viajando, pues, si pudiese hacerlo siempre, ahí estaría desconectada siempre. ¿Y tú, Delia, hay alguna cosa, algún consejo que nos puedas decir? Mira, así consigues apartarte un poquito del móvil o sea, yo soy la peor persona para dar consejos sobre esto porque lo llevo fatal. Yo llevo toda la vida intentando mantener a raya la conexión. O sea, yo lo he probado todo. Yo he tenido un móvil ruso que le dabas la vuelta y tenía una pantalla de tinta electrónica, entonces así al ponerme la pantalla de tinta electrónica pues iba todo más lento y a ver si me controlaba así. He tenido jaulas de móvil, ¿no? Para meterlo dentro y cerrarlo y olvidarme de él. O sea, lo último que hice os lo conté en un artículo, lo último que hice hace unos meses fue irme a una reading party, que era una fiesta de lectura física y analógica en un hotel. O sea, tú ibas ahí con más gente y todo el mundo sacaba su libro y durante 1 hora y media se ponía a leer, punto. Móviles prohibidos, ni una foto con Instagram, ni nada de nada, ¿no? Quiero decir, o sea, suena fatal, suena horrible, pero estuvo bien, estuvo mejor de lo que parece. Pero dices, ¿a qué límite hemos llegado si tengo que ir a una fiesta para leer 1 hora y media y que no me interrumpa? Sí, yo lo que sea, o sea, todo, lo he probado absolutamente todo y a veces me funciona, a veces no. Tengo como un kit enorme de soluciones tecnológicas, ¿no? que a veces no son esas, pero de intentar controlar mejor mi uso de Internet para que sea más eficaz y luego tener menos necesidad de salir de ahí y luego, bueno, también los viejos métodos, ¿no? De intentar salir al monte, salir al campo todo lo que puedas, ¿no? Y salir y pasear y salir de todo eso. Pero de verdad que soy la peor persona del mundo para dar un consejo sobre esto. En todo caso, algunas de las cosas que decías es el autocuidado, que Nar Vega, que ayer hizo una magnífica charla sobre salud mental y en este mismo escenario lo decía, que muchas veces nos olvidamos y son las primeras cosas que debemos hacer un poco para mantener nuestra salud mental y al final también tener un uso más consciente y responsable con la tecnología. Quien nos conoce sabe que acabamos nuestras conversaciones preguntando por vuestra macro oculta, que viene a ser como una advertencia, no sé si analógica o digital, pero os preguntaría por la vuestra antes de dar paso a las preguntas del público. Paloma, ¿cuál sería tu macro oculta? Bueno, no sé si voy a saber contestarlo bien porque he dicho así, mira que lo he leído en otros podcasts, o sea, lo he escuchado, perdón, en otros podcasts. Cada uno que diga la suya. Pero no, a mí lo que daría como consejo, o según lo queramos ver, ¿no? O lo que me da miedo que perdamos, esa capacidad crítica, ¿no? Ese sentido de ese punto filosófico y esa curiosidad. Eso es lo que... miedo de que lo perdamos y de verdad que ojalá que lo consigamos mantener, porque yo creo que eso nos va a dar el equilibrio de aquí a futuro. ¿El tuyo, Delia? ¿Cuál sería tu macro oculta? Pues siguiendo con las cosas que hemos hablado, yo insistiría en intentar no confundir
un problema personal con lo que es un problema social, porque las formas de atacarlo y las soluciones son muy distintas. Pues me gusta, es tu macro oculta, porque hemos hablado mucho de consumo individual, pero al final creo que es cuestión de la sociedad. Y ahora abriríamos como, aprovechando que hay público, que ha venido gente a escucharnos y a vernos. Si alguna persona tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano. Y aquí a primera fila tenemos al primer valiente que lance la pregunta. Hola, muchas gracias por la charla. La verdad es que me siento muy identificado con todo lo que habéis compartido. Y mi pregunta viene más voy muy por la línea de Paloma, de que cada vez estamos perdiendo más ese pensamiento crítico y que las aplicaciones y la digitalización de absolutamente todo yo creo que está teniendo efectos cognitivos en nosotros, ¿no? Como pérdida de memoria en algunos casos a corto plazo, por esto típico de que estás haciendo scroll infinito y qué es lo que recuerdas de hace 15 minutos que has visto. Entonces, mi cuestión es, ¿qué podemos hacer o cómo, que no digo que tengáis la respuesta, pero qué podemos hacer para luchar contra eso? O cómo podemos, yo que también trabajo y vivo de la tecnología, ¿qué métodos podemos utilizar para mitigar todo eso? Pues, bueno, yo te diría hacer, no de todo, porque si no nos volveríamos locos, ¿no? Pero de cada cosa que se nos presente, a nivel profesional, por ejemplo, si algo de estrategia o enfocado a estrategia, sí que me haría como pregunta, aunque sepa que está bien, pero ¿cómo puedo mejorarlo? Si en el caso que tú veas o consideres que esté bien, ¿no? Pero ¿cómo podría mejorarlo? ¿Esto qué origen tiene? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y lo que te decía de cognitivo, ahora que lo comentaba, es verdad que hay un estudio, y a mí eso me da miedo, por ejemplo, porque eso igual, lo que decía ella, no depende tanto de mi mano, sino de lo que venga. Y es que hay un estudio que si dejamos de conducir, nuestra capacidad cognitiva cae, pero cae. Entonces, el día que venga el coche autónomo, es como, no voy a conducir, me va a caer la capacidad cognitiva, voy a volverme más torpe. A mí eso sí que me da cierto miedo, sí. Sí, yo, bueno, creo que tampoco es tan así, ¿no? O sea, creo que los humanos sobreviviremos y que tampoco vamos a salir ni mucho más tontos ni mucho más listos de todo esto. Y que sí que sustituye, evidentemente, tener ahí una cajita mágica a la que le puedes preguntar todo y ya no lo tienes que memorizar, pues cambia la memoria, pero igual es para bien. O sea, no tiene por qué ser necesariamente para mal siempre, ¿no? Y bueno, tampoco la ciencia lo tiene tan claro, ¿no? Que de verdad nos esté volviendo muy estúpidos el uso de la tecnología. Lo que yo sí te diría, por ejemplo, en el caso del scroll y de la memoria a corto plazo y tal, o sea, lo que sí que está muy estudiado es que la multitarea la llevamos fatal y que cambiar constantemente de actividad, eso creemos, ¿no? Ocurre ahí como una fantasía, creemos que lo llevamos bien, pero luego en realidad tardamos mucho en volver a lo que estábamos haciendo. O sea, de ahí la obsesión está en los últimos años por el trabajo profundo y por separar bloques ¿no? Pues para escribir, para programar, para pensar, para lo que sea, bueno, pues sólidos para poder hacer un trabajo en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, como defenderlo. Pero bueno, creo que eso es una cuestión más de calidad del trabajo y de cómo te lo plantees que de que realmente ¿no? tus capacidades cognitivas estén viéndose afectadas. O sea, en el momento en el que te separas un par de horas para trabajar profundamente en algo sin mirar 100 ventanas a la vez, pues dices, ah, mira, que trabajar era esto, ¿no? Lo recuerdas. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. A ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues yo os daría las gracias, Delia Rodríguez y Paloma Muñoz Baena. Muchísimas gracias a las dos por acercaros hasta este escenario del TechFest. Y yo, si me permitís, me gustaría cerrar este episodio con una cita que leí no hace mucho. Todas las desgracias del ser humano se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo
en una habitación. Es una cita de Blaise Pascal y la leí en un reportaje del País Semanal de Borja Hermoso, donde precisamente hablaba con diferentes personas y testimonios de esta locura digital que estamos viviendo en nuestros tiempos, y creo que es una buena reflexión para acabar este episodio. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí para escucharnos, para vernos en directo, también a las que nos habéis seguido y nos seguiréis, y las que nos escucharéis en nuestro podcast en Cuidado con las macros ocultas. Quien nos acabéis de descubrir o nos descubráis estos días, visitad cuidadoconlasmacrosocultas.com y suscribiros a nuestra newsletter. No os perderéis ningún episodio, os prometo que seréis de los primeros en escuchar las nuevas entregas del podcast, también contenido extra relacionado. Y muchas gracias a todo el equipo del TechFest por esta acogida, por la organización, en especial a Mario y Marina, que han sido hemos sido como una gota malaya en estas últimas semanas, así que muchísimas gracias a ellos, y también a todo el equipo de Cuidado con las macros ocultas, Paula, Asun y David, que están por aquí, y que sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos por este episodio, y nos escuchamos en la siguiente entrega. Ya sabéis, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. TinyBird es el backend de análisis para tu aplicación. Vamos a crear un API en tiempo real. Instala el CLI y activa tu workspace en la nube. Inicia el Docker Container y arranca tu proyecto de datos con un prompt. Cuando estés listo, despliégalo en la nube. Tu API está lista. Ahora envía 1 millón de filas y prueba la API. ¡Pum! Tienes una API de análisis escalable en producción. La infraestructura de TinyBird maneja miles de millones de filas con tiempos de respuesta de menos de 1 segundo, por lo que tu API siempre será rápida. Construye tu primera API mientras esperas la próxima charla. Hola, somos ING. Ah, los de... No hemos venido a venderte nada, sino a hablarte de ING y sus retos tecnológicos. Bueno, y de lo que significa trabajar en ING, es decir, flexibilidad. Pero no esta flexibilidad, esta, la de elegir desde dónde trabajar y cómo organizarte. Significa crecer profesionalmente dentro de un entorno diverso y con proyectos retadores. Y celebrar todos los logros con un equipo increíble. Ah, y trabajar con la mascota más famosa de TikTok, Leonardo. No te quedes con las ganas de vivirlo, ven a conocernos.